turno de defensa del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. Tiene la palabra doña Verónica Ordóñez. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señores y señoras diputadas, miembros del Gobierno, ujieres, trabajadores y trabajadoras del Parlamento, periodistas, invitados e invitadas. Señorías, nos comprometimos con Cantabria, con las mujeres y hombres de esta tierra, a trabajar por la igualdad y a vigilar el cumplimiento de las normas y el uso de los recursos existentes para combatir las injusticias frente a las que nos tenemos que enfrentar día a día las mujeres. Lo hicimos con el único fin de cumplir el objetivo y misión primordial que tiene cualquier poder público, que no es otro que el de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y protegerlos ante cualquier injerencia, venga esta de donde venga. Por consiguiente, la cuestión no radica en saber si los Estados pueden y deben desempeñar un papel en la transformación de las normas sociales y culturales discriminatorias, sino en determinar de qué forma pueden desempeñarlo con mayor eficacia. Como puso de relieve un exrelator especial sobre la intolerancia religiosa, el papel del Estado no es simplemente mantenerse al día con la sociedad o defender el status quo social. El Estado tiene también la responsabilidad de provocar y orientar el cambio. El derecho no tiene por qué limitarse a articular la situación actual. También puede ser visto como un importante vehículo del cambio, cuyo poder puede ser movilizado para erosionar la resistencia y fomentar el surgimiento de nuevas mentalidades, actitudes y formas de conducta. Señorías, debemos ser consecuentes y considerar que en lo que se refiere a la violencia contra las mujeres y a la lucha por la consecución de una igualdad real, todos los esfuerzos son necesarios, sean del color que sean. Mujeres somos muchas, la mitad de la población. No somos un colectivo, somos diversas y múltiples. Y por esta razón, señorías, no podemos considerar que la estrategia que lleve nuestro partido para la protección de los derechos de las mujeres, como derechos humanos que son, es la única válida. Tampoco podemos ser nosotros y nosotras, quienes ocupamos temporalmente estos escaños, jueces de qué es una violación del derecho y qué no lo es, pues de hacerlo caeríamos en la trampa que evitábamos cuando proponíamos que, para saber si una actitud era machista, probásemos a cambiar el sujeto de la acción. No podremos considerar que nuestro trabajo ha acabado ni con la publicación de una norma, ni con la concesión de una subvención, ni siquiera con la realización de campañas de sensibilización, puesto que la violencia ejercida contra las mujeres y niñas, entendida en sus múltiples acepciones, hunde sus orígenes en nuestra propia construcción como sociedad. Y por ello, cualquier cambio social que exista deberá ser examinado desde la obligada por ley perspectiva de género, obligación que a veces parece olvidarse a pesar de estar establecida en las propias leyes. Las solicitudes de información que desde el inicio de esta legislatura estamos realizando al Gobierno en esta materia son limitadas, como ya dije en la pasada sesión plenaria, y responden a nuestra necesidad por conocer cuál es la perspectiva que tiene el Gobierno de la situación de discriminación que viven en Cantabria miles y miles de mujeres y niñas. Y, como digo, sus respuestas escritas distan mucho de las orales que se dan en esta sede. Por eso hemos optado por utilizar todos los recursos que estén en nuestro alcance para poder cumplir con nuestro compromiso. Digo esto, señorías, para dejar claro que nuestra intención no es otra que la de obligarnos a no perder perspectiva del bien último que todos y todas, seguro, buscamos: la igualdad real y la protección de los derechos humanos de todas las personas, también de nosotras. Presentamos la pasada sesión plenaria una interpelación en la que preguntábamos al Gobierno cuáles eran las medidas concretas que había puesto en marcha para la erradicación de la violencia machista en Cantabria y cuál era el plan de la Consejería sobre estas materias. Disculpad. Como decía, la contestación nos gustó mucho más que las contestaciones por escrito que habíamos recibido hasta ahora. Su amplitud y contenido fueron mucho mejores, mucho más amplias. Nos quedamos con la sensación de que el Gobierno, a través de la Consejería, tenía intención de realizar protocolos para evitar las carencias que el desarrollo legislativo no cubría. A este respecto, aprovecho la ocasión para reiterar mi colaboración personal y la de todo mi grupo para el desarrollo de estos protocolos que se tienen previsto desarrollar, así como de cuantas otras acciones el Gobierno estime conveniente realizar. Como no queremos que nuestro ofrecimiento se quede en un apartado más dentro de un diario de sesiones y como creemos firmemente que en esta materia no valen los colores ni las medias tintas, presentamos la moción que todos ustedes conocen.
En esta moción, señorías, se compone, en primer lugar, de poner blanco sobre negro y con ello dejar constancia del propio compromiso que la vicepresidenta firmó en esta Cámara cuando se refirió a la posibilidad de reformar la Ley 1/2004 de 1 de abril, integral para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección a sus víctimas, adecuándolas a los compromisos internacionales asumidos por Europa. Hemos afirmado en multitud de ocasiones que esta ley nos parece buena, pero, como decía al principio de mi intervención, en esta lucha contra el machismo y el patriarcado no nos podemos quedar paradas. Las violencias se reconstruyen, señorías, renacen en nuevos modos de opresión y dominación contra las mujeres, y las declaraciones asumidas por España no se circunscriben, como lo hace la exposición de motivos de nuestra ley, a la Conferencia Mundial de Beijing celebrada en 1995. Tras ella, por ejemplo, en 1996, la Unión Europea y todos sus Estados miembros adoptaron formalmente el Plan de Acción sobre Población y Desarrollo del Cairo. A partir de este momento, la política de la Unión en salud sexual y reproductiva se enmarca en los principios del Cairo. La Unión Europea promueve un enfoque holístico y el reconocimiento de la salud y los derechos en materia de reproducción y sexualidad, incluida una maternidad exenta de riesgos y el acceso universal a una gama completa de cuidados y servicios seguros y fiables en materia de salud sexual y reproductiva, recogidos en el artículo 1.2 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ayuda para políticas y acciones sobre la salud y derechos en materia de reproducción y sexualidad, que no se tuvo en cuenta, que no se ha tenido en cuenta. Es más, si conferencias inspiradoras como fueron la del Cairo y la de Beijing en sus plataformas de evaluación en 1999 y 2004 para el Cairo y en 2005 para Beijing han dejado al descubierto los riesgos a los que está enfrentada la agenda contemporánea en materia de salud sexual y reproductiva y los altos índices de violencia contra las mujeres. En este marco, señorías, ¿cómo podemos negarnos a revisar los instrumentos de los que nos nutrimos para conseguir los objetivos internacionales marcados, incluyendo contenidos tales como los derivados del Convenio de Estambul de 2011? No es posible no hacerlo. Y así queremos entenderlo de las declaraciones hechas por la consejera en el pasado Pleno y por eso tomamos la palabra al Gobierno y dejamos constancia de su intervención a través de esta moción. En segundo lugar, queremos que el Gobierno de Cantabria reporte al Parlamento de Cantabria de manera mensual el informe realizado por el Centro de Atención Integral de Víctimas de Violencia de Género del Gobierno de Cantabria, con el único fin de conocer las cifras y datos oficiales que maneja el Gobierno para la formulación de sus políticas y, a este fin, colaborar en la medida de lo posible para la consecución del objetivo común. En tercer lugar, pedimos que el Gobierno de Cantabria traslade al Parlamento el contenido de las aportaciones realizadas para la redacción de los protocolos, trabajos y estudios en materia de violencia de género. La resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 48/104, Declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres del año 1993, define la violencia contra las mujeres como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Es una violación sistemática de derechos humanos que en ocasión se ve invisibilizada por el gran arraigo que éstas tienen en las estructuras sociales construidas en base al género. Trasciende, señorías, los límites de edad, socioeconómicos, educacionales y geográficos. Por eso consideramos esencial poder participar en la detección de esas violencias desde la diversidad y proponer herramientas para su lucha. Ello solo podremos hacerlo si conocemos los datos que fundamentan las acciones del Gobierno. En esta misma línea, el apartado cuarto de nuestra moción está dedicado a que esta Cámara tenga conocimiento del borrador del nuevo protocolo de atención sanitaria a víctimas de agresiones y abusos sexuales y el protocolo que se está redactando contra la trata de mujeres, antes de su aprobación, a fin de que los grupos parlamentarios puedan colaborar en su redacción y que su aprobación sea el resultado de un trabajo en equipo y de consenso. Los Estados tienen la responsabilidad de actuar como catalizadores del cambio social y no pueden trasladar únicamente a la sociedad civil esta responsabilidad. Tenemos que trabajar con ellos y ellas, pero en todo caso la responsabilidad, señorías, es nuestra. Consideramos, además, y por concluir,
que el conocimiento de los recursos existentes puestos a disposición de la ciudadanía debe ser publicitado y promovido desde todas las entidades públicas que cuentan con ello, pues hemos detectado carencias graves en la identificación por parte de las víctimas de violencia machista de los recursos que tienen a su alcance. Por ello, consideramos que sus señorías estarán de acuerdo en que la difusión a través de campañas informativas que promuevan los instrumentos ya existentes no puede más que facilitar el proceso de identificación de violencias por parte tanto de las víctimas como de las administraciones encargadas de velar por su seguridad.